Buenos días, soy el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo, y le damos la bienvenida a este congreso del Centro Médico Internacional que año con año estamos llevando a cabo, ¿no? Hoy me toca dar lesiones del cuerpo calloso, precisamente, y el objetivo es repasar el origen embriológico y la anatomía del cuerpo calloso. Revisar las lesiones típicas del cuerpo calloso con un patrón en mariposa en imagen axial que incluye el glioblastoma multiforme y el linfoma primario del sistema nervioso central. Asimismo, describir diversas condiciones inusuales que afectan al cuerpo calloso más allá de las típicas lesiones en mariposa. Como introducción, podemos decir que el cuerpo calloso es un tracto grande que conecta a ambos hemisferios cerebrales. Las condiciones patológicas del cuerpo calloso incluyen un amplio rango de causas que son revisadas en la presentación, incluyendo inflamatorios, tumorales, congénitos, isquémicos, metabólicos, infecciosos e incluso traumáticos. Una combinación de la historia clínica y los hallazgos por imagen ayudan a dar el diagnóstico posible o certero, y así nos permite dar un tratamiento oportuno y correcto generalmente. Hablemos de la embriología del cuerpo calloso. Se deriva de la lámina terminalis, la porción del tubo neural cefálico del neuroporo central. Su formación se produce a partir de la 11ª a la 15ª semana de gestación. Hasta el 4º mes de gestación solo se forma parte más rostral del cuerpo calloso. Generalmente la porción caudal lo hace después del 5º mes, generalmente. Realmente la anatomía del cuerpo calloso, tenemos un rostrum o pico, que también se le conoce, la rodilla, el cuerpo. En ocasiones nos permite ver el istmo, generalmente una muesca en su tercio medio, en su tercio posterior, y generalmente el esplenio. Sabemos que el cuerpo calloso contiene fibras axonales mielinizadas muy compactas. La mayoría de las veces mide 10 centímetros de longitud en anteroposterior con 1 centímetro de ancho. Siempre está entre ambos hemisferios en la línea media y tiene generalmente una forma en C, y generalmente vemos cómo las fibras comisurales generalmente cruzan de un hemisferio al otro. La irrigación arterial del cuerpo calloso precisamente está irrigado por la arteria pericallosa anterior, que es una rama de la arteria cerebral anterior. El rostrum y la rodilla generalmente está irrigado por la arteria comunicante anterior, y el esplenio generalmente está irrigado por la arteria pericallosa posterior, que es rama de la arteria cerebral posterior y también se le conoce como arteria espleniana. Las arterias pericallosas anteriores y posteriores generalmente decusan para precisamente haber una buena irrigación a nivel del cuerpo calloso. Generalmente el drenaje, las venas de drenaje venoso son las venas callosas y cíngulo-callosas, que se unen para formar las venas subependimarias, las venas septales y la vena atrial media. Estas generalmente drenan hacia las venas cerebrales internas, y la vena callosa posterior generalmente drena la vena de Galeno, que esta a su vez va a ir precisamente al seno recto normalmente. Su función del cuerpo calloso es conectar y comunicar ambos hemisferios cerebrales entre sí, permitiendo la transmisión y la información, facilitando la integración y asociación de ambas regiones. Sin lugar a duda, la resonancia magnética es el método de imagen seccional más sensible en la detección de lesiones en el cuerpo calloso a través de la utilización tanto técnicas convencionales como avanzadas. Aquí mostramos las múltiples lesiones que podemos encontrar precisamente en el cuerpo calloso. Pueden ser congénitas, endocrinológicas, vasculares, idiopáticas, inflamatorias, tumorales o incluso infecciosas, y generalmente tóxicas. Hablemos primeramente de las congénitas, y precisamente la agenesia y la disgenesia del cuerpo calloso. Agenesia es la ausencia total, la disgenesia generalmente es una pequeña parte del cuerpo calloso pero que no se desarrolló adecuadamente. Generalmente se presenta en neonatos o niños donde el cerebro se desarrolla en ausencia del cuerpo calloso. Generalmente esto sucede entre la 5ª y la 16ª semana del desarrollo embriológico. Dice que las causas pueden ser el abuso del alcohol durante el embarazo, una infección viral, o puede estar asociado a algunas anomalías congénitas normalmente. Su sintomatología dice que puede ocurrir ceguera, sordera, imposibilidad para aprender, hablar, caminar, o en ocasiones se llega a encontrar en pacientes con autismo, pero también hemos encontrado agenesia y disgenesia en pacientes perfectamente normales.
Aquí el mejor plano, ¿verdad? Es el plano sagital, precisamente donde vemos la ausencia total del cuerpo calloso. Generalmente en los planos axiales siempre vemos paralelos los ventrículos laterales y precisamente porque no cruzan las fibras de pros de un extremo generalmente a otro. Y existen dos signos que generalmente hablan de el signo de carrito de carreras, que da la imagen de como si fuera un carro con sus llantas anterior, posterior, y generalmente como la mayoría de las agenesias del cuerpo calloso cursan con un quiste interhemisférico, pues eso vendría siendo como la carrocería. Y en el plano coronal en ocasiones le llaman el signo del alce o la cara de alce o las astas de alce, las astas de toro o del casco de vikingo, que generalmente adoptan esa forma normalmente. Viene la disgenesia, que también, o sea, es una parte que se desarrolla parcialmente del cuerpo calloso, no en su totalidad, y también vienen siendo los mismos factores normalmente en esta patología. Tenemos lipomas a nivel del cuerpo calloso, ¿vale? Generalmente son lesiones benignas, congénitas, que pueden encontrarse a cualquier edad. Generalmente tenemos dos tipos de lipoma, los curvilíneos, los túbulos nodulares. Los curvilíneos suelen ser redonditos, lineales, y los túbulos nodulares suelen ser grotescos. La mayoría de ellos siempre los encontramos en la cisterna de la lámina cuadrigémina o margen superior del cuerpo calloso, pero pueden estar en cualquier parte, incluso en la cisterna del ángulo pontocerebroso. Y algo característico que los hace a los lipomas identificarlos, generalmente cruzan estructuras neurovasculares a través de y también se acompañan con calcificaciones normalmente. Aquí mostramos un lipoma en el margen superior del cuerpo calloso. Generalmente siempre en la tomografía se ven hipodensos. En la resonancia magnética solemos verlos francamente hiperintensos en la secuencia T1. Son variables en intensidad en la secuencia T2. Sin lugar a duda, cuando sometemos a los lipomas ante la supresión grasa, generalmente los hacemos evidentes abatiendo la señal. Aquí mostramos un T1 convencional en donde precisamente este lipoma se ve francamente hiperintenso. Al hacer un T1 supresión grasa, precisamente abatimos la señal normalmente. También tenemos quistes dermoides, ¿verdad?, en la línea media, adyacente siempre al cuerpo calloso. Sabemos que son quistes de inclusión ectodérmico congénito, realmente son raros, también los encontramos en la línea media. La mayoría de ellos se localizan supraparacelares, incluso llegan a localizarse en cisternas de la base. Realmente podemos verlo en cualquier otra región, pero siempre son normalmente de la línea media. Y una de las características de los quistes dermoides es que producen ruptura haciendo una meningitis química. En tomografía generalmente los vemos hipodensos, en el T1 se ven hiperintensos, simulándonos precisamente lipomas. En el T2 se ven hipointensos, aunque también son variables igual que los lipomas. En la secuencia T2 no realzan y también se acompañan con calcificaciones, haciéndonos pensar que se tratan de lipomas. Cuando los quistes dermoides están rotos, pues no podemos descartar que se trata de un dermoide más que de un lipoma, puesto que sus diagnósticos diferenciales hay que hacerlo con otro quiste de inclusión, que es el epidermoide y propiamente el lipoma. Aquí mostramos una tomografía con ventana parénquima, con ventana a hueso, donde precisamente identificamos una imagen que nos da densidades grasas, se acompaña con calcificaciones, generalmente tiene una densidad de -40, -80, generalmente simulando un lipoma, pero realmente nos damos cuenta que ya este quiste dermoide está roto, porque tenemos parte de su contenido se encuentra precisamente intraventricular y también se dispersa hacia el espacio subaracnoideo normalmente. Aquí mostramos dos casos también de quiste dermoide roto, en donde precisamente ambos diseminan su contenido hacia el espacio subaracnoideo, en este caso, y en este otro caso, pues aquí tenemos un nivel líquido en donde la grasa a nivel del asta frontal hace ese nivel, precisamente porque la grasa está por arriba del líquido cefalorraquídeo normalmente. Entonces realmente también se muestra totalmente roto este quiste dermoide. Tenemos dos neoplasias importantes que afectan principalmente al cuerpo calloso, y así lo dice la literatura. Tenemos al glioblastoma multiforme, sabemos que es un tumor de alto grado de malignidad, agresivo. La mayoría de las veces siempre los vemos parenquimatosos.
frontales, temporales, pero también le gusta mucho afectar cualquier parte del cuerpo calloso. La mayoría de ellos se encuentran a la edad de los 55 años, predominan el sexo masculino y los hallazgos en imagen generalmente del GBM son heterogéneos tanto en T1 y T2, aunque pueden ser también sólidos, pueden ser también de márgenes irregulares, pero también puede tener márgenes o bordes bien regulares. Una de sus características clásicas generalmente hace necrosis central, aunque hay que tener cuidado porque también llegan a ser netamente sólidos. Siempre se acompaña con edema, el edema es variable. Sabemos que el GBM generalmente produce sangrado, hacen efecto de tumor y siempre tiene un reforzamiento heterogéneo y irregular la mayoría de ellos, pero también pueden tener un reforzamiento homogéneo normalmente. Y aquí mostramos un glioblastoma multiforme que precisamente depende del esplenio, ¿va? Y tiene un comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2, en FLAIR, y a la hora de la administración del medio contraste muestra un reforzamiento totalmente heterogéneo. Aquí mostramos la espectroscopía de que estamos hablando de un tumor de alto grado de malignidad por elevación de la colina, disminución del N-acetilaspartato, y que precisamente sabemos que estos necrosan, precisamente tenemos un pico de lactato normalmente en estos pacientes. Bien, el linfoma sabemos que es una neoplasia maligna poco frecuente a nivel del sistema nervioso central. Casi siempre se trata del tipo linfoma no Hodgkin de células B cuando se encuentra a nivel cerebro. La mayoría de su localización generalmente son en los núcleos de la base, en el cuerpo calloso, en las regiones periventriculares, pero también podemos encontrarlos periféricos hacia la unión sustancia gris, sustancia blanca. Cuando afecta al cuerpo calloso pueden ser únicos o múltiples. Generalmente siempre los vemos iso hipointensos en T1, hiperintensos en T2. La mayoría de ellos pueden realzar de manera homogénea, aunque también pueden reforzar de manera heterogénea, simulándonos GBM, o sea, el glioblastoma multiforme. Y una de sus características del linfoma es que le gusta infiltrar generalmente al epéndimo. En difusión, generalmente los linfomas generalmente tienen una restricción. Y aquí mostramos un linfoma que precisamente se ve hipointenso en las secuencias T1, hiperintenso en la secuencia T2. FLAIR tiene un reforzamiento homogéneo y precisamente vemos que está restringiendo la difusión. Podemos quedar tranquilos que probablemente se trata de un linfoma del cuerpo calloso. ¿Existen metástasis en el cuerpo calloso? Sí, pero son verdaderamente raras. La mayoría de las metástasis siempre las encontramos supratentoriales en la unión sustancia gris, sustancia blanca, donde se encuentran las fibras de NU, donde es un área de mayor irrigación. Realmente las metástasis son infrecuentes en el cuerpo calloso. Su origen generalmente son de tumores primarios, que puede ser mama, pulmón, tubo digestivo, renal o incluso de melanomas. El comportamiento clásico de las metástasis suelen ser iso-hipointensas en T1, hiperintensas en T2. El edema vasogénico generalmente es variable, puede ser de nulo a severo, aunque también pueden ser heterogéneas porque llegan a calcificar, llegan a sangrar, llegan a hacer necrosis tumoral. Y en ocasiones su reforzamiento puede ser en anillo, pueden ser nodular, pueden ser irregulares, e incluso pueden también tener un reforzamiento heterogéneo normalmente. Aquí les muestro una metástasis rara de un meduloblastoma. Inicialmente pensábamos que se trataba de un tumor de alto grado de malignidad como un anaplásico, un GBM, pero el antecedente de esta pacientita de 24 años, 4 años atrás había sido operada de un meduloblastoma. No creímos que fuera un metástasis de un meduloblastoma, tan así que se tuvo que llevar a la biopsia aquí con este trépano precoronal derecho, y el histológico resultó ser metástasis de un meduloblastoma raro, porque generalmente las metástasis de los meduloblastomas generalmente lo hacen hacia la leptomeninge a nivel de la columna, ya sea cervical, dorsal o lumbar normalmente. Realmente las metástasis a nivel de la médula son leptomeningias, raras veces son intramedulares, pero realmente este caso fue desconcertante porque precisamente hizo metástasis al cuerpo calloso. Vienen los procesos inflamatorios y desmielinizantes que afectan principalmente al cuerpo calloso, y entre ellos tenemos la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante frecuente en el sistema nervioso central. Sabemos que es multifactorial y la mayoría de las veces ocurren entre los 20
y 40 años, tiene un predominio en las mujercitas, no quiere decir que no haya en varones, generalmente evolucionan una discapacidad, afectan a la sustancia blanca profunda subcortical, calloso marginales, cuerpo calloso, incluso a la médula espinal normalmente también podemos encontrarlas, y cuando afectan al tallo cerebral generalmente lo hacen de manera periférica. La mayoría de ellos en imagen son lesiones nodulares u ovaladas, hiperintensas en T2 o FLAIR perpendiculares a los ventrículos laterales, generalmente no tienen edema y su reforzamiento puede ser nodular, en anillo o incluso en anillo incompleto con el medio contraste endovenoso, y cuando lo hacen en anillo incompleto es que están cerca de la corteza del borde cortical y precisamente es porque tarda en reforzar el borde cortical normalmente. Aquí mostramos un caso precisamente donde esta esclerosis múltiple en este paciente precisamente está produciendo verdaderamente atrofia, está disminuyendo, y la afectación de esa hiperintensidad normal tanto en el T2 como el FLAIR se ve marcadamente anormal, y vemos la imagen clásica de los dedos de Dawson, que es clásico de la tipo Charcot, y la estamos viendo precisamente perpendiculares a los ventrículos laterales. Bien, el síndrome de Sussat, que nos puede confundir con esclerosis múltiple. Sabemos que el síndrome de Sussat también se le conoce como una vasculopatía retinococlear cerebral, también se le conoce como el síndrome de Sickle. Es poco común, la mayoría de veces predomina en las mujeres, dice que es 3:1, la edad de presentación son entre los 30 y 40 años. Es una enfermedad inmunológica caracterizada por episodios monofásicos fluctuantes con pérdida de la visión, hipoacusia neurosensorial, puede ser bilateral o unilateral, y siempre se acompaña con una encefalopatía multifocal, ya sea subaguda o aguda. Su triada clásica, que en ocasiones puede presentarse o no se presenta, siempre es la encefalopatía, la hipoacusia y la oclusión de ramas retinianas arteriales. De ahí se hace el diagnóstico diferencial contra la esclerosis múltiple. Generalmente este síndrome produce infartos en la sustancia blanca subcortical, fibras centrales del cuerpo calloso, y dan una apariencia como de bolas de nieve. Generalmente las lesiones cuando se encuentran en cuerpo calloso son redondas y ovaladas, pero también pueden encontrarse en los tálamos, en los núcleos de la base, incluso en la leptomeninge, y dice que cuando se encuentran en la leptomeninge pueden tener un reforzamiento normalmente con el medio de contraste. Y aquí mostramos dos casos, ¿verdad?, en donde este síndrome de Sussat eran dos pacientes jóvenes por arriba de los 40 años, y vemos lesiones pequeñas, diminutas, de forma redondeada, que es lo que le llaman el signo de las bolas de nieve, que está afectando al cuerpo calloso. También podemos encontrarlas aquí, por ejemplo, en centros semiovales hacia la sustancia blanca profunda. Esas son un poquito de mayor tamaño, con una distribución también en los centros semiovales. Generalmente puede simularnos una esclerosis múltiple, pero siempre la clínica nos hace normalmente la diferencia. Acá también tenemos otro caso en donde se ven hipointensas en el T1, hiperintensas, pero son de forma redondeada. No vemos imágenes verdaderamente que tengan la famosos dedos de Dawson, que es la clásica de tipo Charcot, que dentro de las esclerosis múltiples es la más común, ¿vale?, y nos puede hacer diagnóstico diferencial, pero la clínica siempre es lo mandatorio normalmente. También tenemos patología vascular a nivel del cuerpo calloso, y puede haber isquemia en el cuerpo calloso. Sabemos que las causas de isquemia generalmente son accidentes cerebrovasculares por embolias con una estenosis o una oclusión arterial, ya sea en placa aterosclerótica ulcerada que nos mande émbolos, o que sea de corazón que mande émbolos hacia el sistema nervioso central. Generalmente no son comunes que afecten al cuerpo calloso. Generalmente sabemos que es un tracto denso de sustancia blanca, menos sensible a la sustancia gris. Cuando ocurre normalmente es junto a afectación a otros infartos de mayor extensión. La mayoría del cuerpo calloso está irrigado por pericallosas, ya sea como de la arteria cerebral anterior, cerebral posterior, y en ocasiones están presentes en los diabéticos, en los hipertensos o enfermedades cardiovasculares que precisamente mandan émbolos. Su localización más frecuente cuando hay afectación hacia el cuerpo calloso es hacia el nivel del esplenio, pero puede serlo en cualquier parte del cuerpo calloso. Aquí mostramos un caso en donde esto fue de un infarto a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, pero realmente fue
secundario al clipaje de un aneurisma de la arteria comunicante, en donde posteriormente el paciente presentó un infarto precisamente de la rodilla secundaria al clipaje de dicho aneurisma de la comunicante anterior. Aquí mostramos un infarto que son raros, pero en ocasiones los vemos más comúnmente a nivel del esplenio, siempre son parasagitales, no son centrales, y esta imagen nos puede confundir con una lesión transitoria del esplenio, pero más adelante vamos a explicar precisamente la patología de la lesión transitoria del esplenio, que anteriormente se le conocía como MERS normalmente. También llegamos a tener malformaciones arteriovenosas a nivel del cuerpo calloso, algunas se extienden, adyacentes hacia el cuerpo calloso o se originan precisamente en el cuerpo calloso. Generalmente son vasos o nidos frágiles que pueden romperse y provocar hemorragia. La mayoría de las malformaciones tienen un riesgo de tener hemorragia. No son comunes la afectación al cuerpo calloso, pero podemos encontrarlas ya sea por extensión o precisamente por localización, como en este caso. Siempre la secuencia T2 nos ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque podemos ver esas imágenes serpentiginosas con vacío de señal. Las secuencias convencionales, el contraste nos puede simular cualquier otra patología, principalmente un tumor, pero sin lugar a duda el TOF y las secuencias T2 nos ayudan a ver esos vasos malformados generalmente. Aquí vemos una malformación que precisamente, aunque no tenemos contraste, tenemos la imagen serpentiginosa con vacío de señal en las secuencias T2, la producción de la gliosis que generalmente produce robo y precisamente isquemia del parénquima cerebral adyacente en estas lesiones malformativas vasculares. También tenemos anomalías venosas del desarrollo, la mayoría de ellas son adyacentes al cuerpo calloso. Sabemos que la anomalía venosa anteriormente se le llamaban angiomas venosos y afecta a ambos sexos por igual. Generalmente son venas medulares profundas que drenan a venas piales superficiales y estas a su vez van a drenar a los senos venosos durales. Se pueden asociar con hemangiomas cavernosos en ocasiones, por eso siempre digo que cuando hay un hemangioma cavernoso hay que ir a buscar probablemente una anomalía venosa del desarrollo o viceversa normalmente. Aquí mostramos siempre adyacente al cuerpo calloso, vemos esas anomalías venosas del desarrollo que no son comunes, realmente no son usuales encontrarlas, siempre las vemos más hacia la periferia o emergen de los ventrículos laterales normalmente. También tenemos hemangiomas cavernosos que pueden estar por extensión hacia el seno hacia el cuerpo calloso, o estar precisamente en el cuerpo calloso. Los hemangiomas cavernosos están formados por una acumulación sinusoidal de vasos sin tejido cerebral normal intercalado. Su localización generalmente los vemos en cerebro, pueden ser supratentoriales, menos comunes infratentoriales, pueden estar en la médula, pero también se pueden encontrar raras veces, o ocasionalmente a nivel del cuerpo calloso. Generalmente son asintomáticos o pueden producir cefalea y nuevamente pueden estar asociados con anomalías venosas del desarrollo. Su comportamiento en imagen en secuencias T1 a veces no se precisan, pueden ser netamente isointensos, pueden ser hipointensos. Generalmente en las secuencias T2 lo vemos hiperintenso y siempre podemos identificar en esta secuencia el halo de hemosiderina que rodea a esa hiperintensidad. Lo único que cuando son de mayor tamaño pueden ser multilobulados, pero siempre vemos el halo de hemosiderina normalmente y pueden reforzar o también verse netamente hiperintensos en secuencias T1. Generalmente sus intensidades son variables. Normalmente los hemangiomas cavernosos por resonancia magnética a nivel cerebral. Aquí mostramos un hemangioma cavernoso de mayor tamaño, se ve heterogéneo y sin lugar a duda las secuencias T2 son las que nos hacen el diagnóstico porque vemos esa imagen hiperintensa con el halo de hemosiderina generalmente. El reforzamiento puede ser variable, puede ser nulo, puede ser moderado, francamente hiperintenso y también sabemos que normalmente suelen sangrar, ¿no? Aquí vemos otro hemangioma cavernoso con un comportamiento totalmente diferente, pero que depende precisamente del tercio anterior del cuerpo calloso, con un comportamiento hiperintenso, con ese halo de hemosiderina,
¿verdad?, que generalmente lo podemos ver en la secuencia T2 o en el ecogradiente, y aquí precisamente visualizamos otro que no se ve en las imágenes convencionales, pero también se trata de un hemangioma cavernoso frontal parasagital parenquimatoso en sustancia blanca, pero aquí el interés es precisamente mostrar el que se encuentra en el cuerpo calloso porque es rara la localización, y sin lugar a duda la hemosiderina, que es evidente en la secuencia T2 o en el ecogradiente, y también se puede ver en secuencias SWI. Tenemos también afectación del cuerpo calloso en patología metabólica, endocrinas, y entre ellas tenemos la mucopolisacaradosis, que es una enfermedad lisosómica hereditaria autosómica recesiva. Generalmente resulta por la deficiencia grave de las hidrolasas lisosómicas para degradar los glucosaminoglicanos. Estos generalmente se depositan en espacios perivasculares cerebrales, especialmente en sustancia blanca, y en el cuerpo calloso nos pueden simular espacios perivasculares prominentes, pueden ser múltiples, pueden ser única, y generalmente también se acompañan en esta patología anomalías esqueléticas y retraso psicomotor y en el desarrollo en estos pacientes. Aquí mostramos un paciente pediátrico de 4 años en donde precisamente vemos múltiples espacios perivasculares, tanto a nivel del cuerpo calloso como en la sustancia blanca profunda, y que puede simular normalmente espacios perivasculares prominentes, pero también en esta patología de la mucopolisacaradosis también vemos un diámetro antero-posterior de cráneo, que también es otra patología que acompaña a esta patología. También tenemos la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, es una enfermedad perisosomal hereditaria autosómica recesiva, se caracteriza por la deficiencia de la acetilcoenzima sintetasa, lo que impide la degradación de los ácidos grasos de cadena larga que se depositan en la sustancia blanca. Generalmente tiene un predominio en el sexo masculino. En el sistema nervioso central produce una inflamación perivascular y desmielinización extensa, puede afectar al cuerpo calloso a nivel del esplenio o en su tercio anterior y astas frontales. Clínicamente generalmente vemos pérdida de la visión, hipotonía, convulsiones, pigmentación cutánea y alteraciones en la conducta. Generalmente encontramos 3 zonas: la área más interna, que viene siendo la gliosis, la área intermedia, que generalmente realza con el medio contraste, que es la área que está inflamada de manera activa, y posterior al contraste generalmente hay una área hipointensa, que es un área de desmielinización que está próxima a producir una inflamación. Y aquí precisamente lo mostramos, ¿verdad? Esta es una tomografía con una franca hipointensidad que está afectando la región peritrigonal. Aquí vemos la secuencia FLAIR con esa hiperintensidad totalmente anormal, con la afectación al esplenio del cuerpo calloso. También puede afectar la sustancia blanca sobre la región frontal adyacente a las astas frontales, y esto era lo que expresábamos, que precisamente el área hipointensa generalmente es la gliosis, la desmielinización antigua, y la que está precisamente activa es la que está reforzando, y la que se ve posterior al reforzamiento pues es la que está próxima a inflamarse normalmente en esta patología. Hay afectaciones idiopáticas al cuerpo calloso, y entre ellas precisamente tenemos la lesión transitoria del esplenio, anteriormente conocida como MERS. Se dice que son lesiones citotóxicas del cuerpo calloso reversibles, son vistas en una amplia variedad de escenarios clínicos, inicialmente en pacientes con convulsiones que suspendían las anticonvulsivantes, empezaron a ver, u otros fármacos, e incluso con inmunosupresores, y generalmente hay un desarrollo también presente en el desequilibrio metabólico, puede estar estas lesiones. Clínicamente cursan con una encefalopatía leve a moderada en resonancia magnética. Generalmente es una típica lesión bien circunscrita, pequeña, siempre oval, localizada en la línea media del esplenio generalmente, y realmente el diagnóstico diferencial en ocasiones hay que hacer el infarto, pero dijimos hace rato que los infartos a nivel del esplenio generalmente son parasagitales normalmente, y esta patología se resuelve en ocasiones de manera espontánea sin dejar secuelas, aunque algunas veces se ha encontrado en alguna literatura que la lesión transitoria del esplenio puede dejar secuelas. Y aquí
mostramos un caso de un paciente, ¿verdad?, en donde era un paciente trasplantado, le dieron inmunosupresores, empezó a tener un deterioro neurológico. En las secuencias T1 vemos esa hipointensidad, hiperintensidad en el T2, en el FLAIR, restringe a la difusión, puede simularnos un infarto agudo, pero realmente estas lesiones transitorias siempre las vemos centrales hacia la línea media. Los infartos generalmente son parasagiitales normalmente y no suelen modificar con el medio de contraste. Viene la afectación al cuerpo calloso con problemas infecciosos, también puede haber problemas tóxicos a ese nivel y precisamente puede haber abscesos. La mayoría de los abscesos generalmente los vemos parenquimatosos en la unión sustancia gris, sustancia blanca, o la sustancia blanca. Realmente a nivel del cuerpo calloso son verdaderamente raros, tienen una alta mortalidad, si no se tratan, tienen una extensión por vía sistémica, que es la vía hematógena, o pueden ser directamente por una meningitis. Y clínicamente generalmente vemos letargo, vómito, cefalea, alteraciones en la marcha. Generalmente podemos ver únicos o múltiples, siempre en la secuencia T1 los vamos a ver hipointensos, generalmente hiperintensos en la secuencia T2, siempre restringen y su reforzamiento muy común siempre siendo en anillo la característica. Y aquí mostramos un absceso con mucho edema, ¿verdad? Vemos ese contenido líquido con una pared hipointensa en la secuencia T2, pero vemos que la difusión restringe, ¿verdad? No tenemos la contrastada, un paciente que se artefactó con mucho movimiento, pero aquí ponemos lo más representativo, que es el T2 y las secuencias de difusión características de la restricción de los abscesos. También podemos tener la afectación del cuerpo calloso a través de encefalomielitis diseminada aguda. El famoso ADEN es una enfermedad desmielinizante inmunomediada monofásica que a menudo se presenta en adolescentes, en niños. Sabemos que tiene una etiología autoinmune y puede estar asociados con vacunación o infección viral previas. Suelen ser múltiples lesiones, generalmente la mayoría de las veces siempre vemos la afectación en sustancia blanca profunda, puede ser parietal, frontal, justacortical, periventriculares, pero también podemos encontrarlas en cuerpo calloso. Pueden afectar a los ganglios de la base o al tallo cerebral, incluso a la médula. En ocasiones son de mayor tamaño, pueden confluir normalmente un aspecto conglomerado de estas lesiones. Siempre solemos verlas hipointensas en T1, francamente hiperintensas en T2 y pueden realzar intensamente con el medio contraste. Y aquí vemos varias lesiones en un paciente con encefalitis diseminada aguda, el famoso ADEM, en donde vemos algunas lesiones de mayor tamaño, otras de menor tamaño, y que también puede afectar al cuerpo calloso con ese reforzamiento nodular homogéneo, o también puede afectar a la médula cervical u otras regiones intracerebrales. Tenemos también el Marchafaba-Vignani, que es una enfermedad tóxica desmielinizante que afecta precisamente a pacientes alcohólicos. La desmielinización y la necrosis ocurren primeramente en el cuerpo calloso y característicamente afectan su porción central con respecto a la superficie ventral y dorsal. Sabemos que el Marchafaba-Vignani existen dos formas de presentación clínica, una fulminante aguda que tiene una afectación hacia el espleno y hacia la rodilla, y una subaguda y crónica que tiene una predilección por el cuerpo. Siempre los vemos hipointensos en T1, hiperintensos en T2, y puede haber hemorragia en las fases crónicas y en ocasiones puede verse ese realce, pero generalmente es heterogéneo. Y aquí vemos una tomografía de un paciente alcohólico donde precisamente vemos la afectación hacia la rodilla, el esplenio del cuerpo calloso. Aquí lo vemos francamente hiperintenso tanto en la secuencia T2 como en la secuencia FLAIR, está restringiendo, y precisamente con el medio contraste, la fase simple en plano sagital con la fase contrastada, vemos cómo está teniendo un reforzamiento heterogéneo. También existe una encefalopatía por productos naturistas para bajar de peso. Así le pusimos porque así fue publicado en un hospital privado que reportó de dos hermanas con ingesta de productos naturistas que presentaron deterioro neurológico. Nosotros solamente tenemos un caso reportado y se dice que es una encefalopatía probablemente tóxica, realmente es tóxica. Sin embargo, así le pusieron algunos autores encefalopatía por productos naturistas, pero sabemos que es un trastorno neurológico caracterizado por alteraciones neurológicas generalmente, y
hubo antecedentes en mujeres jóvenes con la ingesta de estos productos naturistas para bajar de peso. Se reportaron pocos casos en algunos hospitales privados, en otros institucionales. No hemos vuelto a saber, pero siempre tenerla siempre en mente, que productos naturistas con alteraciones neurológicas, principalmente encefalopatías, pueden afectar precisamente al cuerpo calloso. Y aquí mostramos un único caso en donde era una paciente joven de 25 años, en donde precisamente llegó a admisión continua con un deterioro neurológico. Lo único que identificamos fue una ensanchamiento anormal del cuerpo calloso, una hiperintensidad anormal en la secuencia T2 y flare un poquito heterogénea. Realmente estaba restringiendo la difusión, y a la hora de administrar el medio de contraste veíamos ese reforzamiento heterogéneo inicialmente. Al principio no pensábamos que se trataba de una encefalopatía por productos naturistas, pero al conocer otros casos que se llevaron a cabo en algunos hospitales privados, pocos de ellos, y en algunos institucionales, pues fue lo que nos hizo el diagnóstico por el antecedente de la ingesta de estos productos para bajar de peso. Y por último, el traumático, generalmente que tiene también una afectación al cuerpo calloso, generalmente es la lesión axonal difusa, generalmente se origina por mecanismos bruscos de aceleración y desaceleración que producen una tracción axonal y una disrupción de los mismos. Siempre vemos las microhemorragias a nivel de la unión sustancia gris, sustancia blanca, donde se encuentran las fibras en U, donde es un área de mayor irrigación, pero también puede afectar al cuerpo calloso y dejar un deterioro neurológico marcadamente a través del tiempo, pues con lesiones neurológicas a este nivel. Como conclusión, podemos decir que la composición del cuerpo calloso formado por fibras axonales mielinizadas condiciona las distintas enfermedades que se encuentran en él. La resonancia magnética, sin lugar a duda, es una imagen seccional en donde tiene una capacidad multiplanar y una adecuada interfase para poder diferenciar el tejido patológico del tejido sano, y nos permite hacer esa detección correcta a través de los diagnósticos o entidades patológicas de acuerdo a las características que presenta cada una de ellas normalmente. Le damos las gracias y aquí dejamos la bibliografía para esta presentación, y gracias nuevamente por su tiempo. Le agradezco su atención.